y dónde está. Muy bien, gracias amigos de Beacanal. Este es nuestro segundo segmento y nuestro último segmento, y es que el señor embajador, el señor Estefano Gatto, recientemente estuvo en Petén, me imagino que supervisando algunos de los proyectos que ustedes tenían, pero yo quiero compartir con usted unas fotografías que yo misma tomé hará alrededor de 2 años. Esto es saliendo de Izabal y entrando completamente a Petén. Todo esto yo también ya lo había sobrevolado muchísimas veces en helicóptero, y lo que uno podía ver ahí era bosque, ¿verdad? Muchísimas extensiones de bosque. Lo que ahora vemos es esto, ya no hay bosque. El uso de la tierra se ha designado para la palma africana, básicamente, y queda todavía alguna zona de ganadería, que nosotros sabemos que también los ganaderos deforestan un montón porque necesitan tierra donde paste sus animales, pero esta es la tristeza. Y si ahora mostramos también el mapa del último censo forestal que hizo el INE, el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala, pues esto fue hasta el año 2010, control. Y han pasado 7 años de entonces y la cosa no ha sido para mejor, porque aquí política de que no cortemos tanto árbol, y el INAV no está haciendo bien su trabajo, y el CONAP tampoco, y no hablemos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que lo hace pésimo y que pareciese ser que ahí hay gran cooptación, pero que de eso a nadie le gusta hablar porque eso es antidesarrollo. Pues esa es la realidad. ¿Qué pudo ver usted? Bueno, primero en tono jocoso, a mí los aviones pequeños no me gustan mucho, con lo cual la verdad es que miro poco por la ventana cuando estoy en un vuelo de estos chiquitinos, porque tengo cierta inquietud. Así que en el vuelo, concretamente en estos 2 vuelos, no he visto mucho. Pero sí lo que no he notado es que, bueno, aparte que primero decir que encuentro Este es nuestro mapa del 2010, imagínese. O sea, eso es en alguna época hubo árboles en Guatemala, tantísimos como para que un presidente regalara Belice y parte del norte de Guatemala, que ahora es territorio mexicano. Sí, he visto unos mapas. Bueno, primero decir que encuentro el departamento de Petén de una belleza inconmensurable. Es una zona de una belleza realmente impresionante. Aparte de eso, sí he notado en los mapas, justamente, que hay diferentes grados de deforestación en el Petén, y que la parte que, digamos, más colindante a Belice, hasta la parte central, hasta Tikal, digamos, Tikal, Mirador, toda esa parte donde están las ruinas mayas, en su mayoría, esa parte que se dio en concesión a comunidades hace 20 años, cuando nace el concepto de concesión forestal, donde está Carmelita, donde está Uaxactún y muchas otras. Yo visité Uaxactún, pero sé que hay otras muy importantes. Ahí el grado de deforestación es mucho menor, y el grado de incendios casuales es infinitamente menor, porque hay un sistema de manejo sustentable manejados por las comunidades que, por un lado, les permite a ellas sacar del bosque todos los recursos. El bosque, sabemos, es una fuente de riqueza inconmensurable, la diversidad del bosque, plantas, frutas, todo lo que se puede sacar de forma sustentable del bosque es una gran riqueza. Entonces, yo he visitado comunidades que viven muy bien, o sea, muy bien me refiero, viven de forma muy digna en su entorno natural, manejan el bosque. Por ejemplo, visité concesiones donde los árboles se talan cada 40 años por zonas. Se tala y después se les deja 40 años a esa zona, se replanta, y 40 años más tarde solo, mientras tanto se maneja el bosque, pero no se vuelve a talar. Cuando la tala es regulada, y además regulada no tanto por una ley o por un reglamento producido por alguien, sino por la misma práctica y conocimiento del productor, pues es una riqueza que sigue. Cuando la tala es indiscriminada, pues es indiscriminada, o sea que no vuelva a recrearse. Ahora, los mapas indican muy claramente que hasta los años 90 había una tendencia de deforestación en todo el departamento, muy rápido, y que a partir del nacimiento de estas concesiones empiezan a haber resultados muy positivos, y ahora mismo tenemos el Petén dividido grosso modo en 2 áreas. Un área
que es el área donde funcionan las concesiones, donde se está controlando, se está manejando el bosque de forma sustentable y se crea riqueza. Y otra área que teóricamente es o parque nacional o de difícil acceso, porque no... Incluso yo estuve hablando hace pocos días con autoridades del Estado implicados en esta operación en la Laguna del Tigre, donde se dieron esos incendios y ese movimiento de población hasta la frontera mexicana. Pues prácticamente me contaban que para las autoridades del Estado es casi imposible llegar a determinadas partes de esa zona muy conflictiva, porque incluso la población se les retuerce en contra, porque no quieren que llegue el Estado ahí. Eso es una situación un poco absurda, ¿verdad? Bueno, yo sobre la palma africana no voy a decir mucho, porque la verdad es que no conozco mucho el tema de la palma africana. Este es el bosque que suplantó los bosques originarios. Sí. No, la palma africana efectivamente es un sector que es muy competitivo desde el punto de vista económico. Hay mucha discusión sobre su compatibilidad ambiental. Yo lo que quiero subrayar es que yo vi claramente con mis manos, con mis ojos, vi claramente el hecho de que allá donde se deja un manejo sustentable en manos de las comunidades se puede llegar a ser muy productivos, claro, con una diversificación productiva. No estamos hablando de producir un solo producto, estamos hablando de producir varios. Y allá donde, sin embargo, se deja a cierto descontrol, entonces ahí es donde hay incendios, donde hay penetración de intereses ocultos y hay que mantener un equilibrio entre lo que es el uso de determinados espacios para un solo producto, el monocultivo, y mantener un equilibrio con lo que es la vocación original del bosque. Eso está claro que funciona mejor así. Entonces, en ese sentido, hay modelos que han funcionado, incluso en Guatemala, los hemos visto, funcionan. Yo he visitado comunidades que, por ejemplo, exportan plantas ornamentales a Estados Unidos y las producen en el bosque diverso en el cual ellos viven, y no necesitan destruirlo para producirlo. Como las orquídeas. Orquídeas, la chate, en fin, hay toda una serie de productos que son sustentables. Entonces, es un camino que hay que seguir, yo creo, y que permite entonces compatibilizar empleos que son dignos, buen hábitat y buena protección del medio ambiente. Yo creo que no hay que excederse, no es buena práctica nunca excederse en un modelo exclusivamente de un tipo y decir, bueno, a partir de ahora nosotros solo vamos a producir y para no hacer polémica, no voy a usar ningún producto que se produzca aquí, pero ahora vamos a producir solamente esto. Vamos a producir solamente papas en todo el país, pues no es lo oportuno. Yo creo que hay que mantener un equilibrio entre las que son las necesidades autónomas de la población, de tener su dieta equilibrada con productos nacionales, y al mismo tiempo sacar de la diversidad de los productos. Guatemala tiene la gran bendición de ser un país con unas condiciones extraordinarias para la agricultura, con lo cual siempre Guatemala va a tener que ser un exportador de productos. Pero es muy interesante también diversificar la pauta productiva, porque hay muchos productos que son igual poco conocidos, pero que sí pueden dar mucha... Por ejemplo, me hablaban ayer de estos famosos superalimentos, que hay unos alimentos con enormes poder nutritivo que existen en las florestas tropicales como el Amazonas, pero también aquí en Guatemala. Hay muchos, pero resulta que Guatemala produce casi todos ellos. Son productos que tienen un enorme valor comercial. Las hierbas. Hierbas y productos que ni conocemos, o yo no los conozco, pero que están ganando muchísimo valor en los mercados internacionales, de gran valor añadido. Entonces, claro, el hecho de tenerlos vale la pena realmente potenciar su uso, su producción, pero una producción no para hacer que solo ahora se produzca de eso, no, simplemente valorarlos porque muchas veces los productos adquieren más fuerza nutritiva y más valor cuando nacen en un contexto de bosque diversificado. Eso es la gran lección del Amazonas brasileño y también, yo creo, en buena medida el bosque del Petén. Con lo cual, yo creo que vale la pena hacer un gran esfuerzo de mantenimiento de los bosques, de fortalecer, potenciar la diversidad y de ahí sacar mucho valor para el comercio.
no necesariamente ir a modelos muy extremos. Voy a hacer una pregunta fea y lo voy a asociar para finalizar con las protestas legítimas de muchos de los pueblos de este país a lo largo y ancho, porque no es una, dos o tres resistencias democráticas y legales establecidas de acuerdo a la Constitución Política de Guatemala y a los tratados firmados internacionalmente que rigen materia de derechos humanos, pero es que en Guatemala hay una segregación de la población por estos modelos de monocultivos que tienen que ver con la palma africana y con el azúcar. Los líderes son criminalizados, son enjuiciados y encarcelados. Y después de 2 o 3 años, una manera de darles temor, infundirles temor y miedo, bueno, ¿sabe qué, mi chulo? Salga a la cárcel, yo no le encontré ningún delito, pero se va. Entonces, nos llaman a una cultura de denuncia, pero de mentiras. Porque aquí el que denuncia es atacado judicialmente. Nuestro Estado de Derecho y nuestro famoso sistema de justicia que tanto los cooperantes nos quieren ayudar, invisibilizan temas. Hay temas de los que no quieren hablar, está de moda hablar solo de la corrupción. Sí, ya estamos aburridos que nos hablen solo de la corrupción cuando vemos al grosso de la población que de acuerdo a los estudios que usted tuvo acceso o el PNUD están oprimidos y con falta de desarrollo humano que no son escuchados. Porque simplemente los están obligando a marcha forzada a adecuarse a la nueva situación de vida cada vez más inhumana, cosa que solo pasa en un país del 5º mundo o del 4º mundo como nosotros. Tenemos el problema que nuestro país vive súper endeudado para hacer infraestructura. Entonces tal vez tenemos que no hemos terminado de pagar el antepenúltimo préstamo para construir carreteras y las carreteras ya están destruidas. Entonces hay que volver a emitir bonos o volver a contraer deuda para volver a hacer exactamente las mismas carreteras. Y le voy a poner imágenes que yo sé que usted conoce, y es la Costa Sur Control. Yo no sé cómo será la cosa en Europa, pero cada vez que voy me fascina y no me quiero ir, pero aparentemente es porque hay muchas reglas y la gente vive en armonía. Algo será. Aquí pasan los cabezales en la Costa Sur con 3 o 4 jaulas cargándolas. Y son dueños de la carretera. Tienen muchísimas toneladas que ningún concreto va a soportar desde el punto de vista técnico y de ingeniería, pero nada pasa. Pero son los dueños de las carreteras. Y ya va a comenzar la zafra y a los muñecos hay que volverles a hacer su carretera. Es una carretera de la muerte. Sé de muchos accidentes que se dan y que ni siquiera salen a la luz pública porque ¿quién poderosamente se va a enfrentar a este sector poderoso, financiero, oligárquico y que maneja buenos lobistas en Europa y en Estados Unidos? Entonces, ¿quién está perdiendo y quién está siendo invisibilizado por nuestro propio Estado de Derecho? Por la actual fiscal, por el actual comisionado de la CICIG, porque el actual comisionado de la CICIG tiene muchas denuncias de estas comunidades que lo han hecho por escrito y que esas denuncias simplemente, señor embajador, no caminan. ¿A quién acudimos? A los donantes de la CICIG para que nos volteen a ver y que se den cuenta que también hay otra realidad que es la que está causando la migración. La corrupción nos tiene hartos, pero desde hace a ratos no tenía hartos, sí, pero también nos tiene hartos que cada vez hay más enfermos renales en la Costa Sur. Y no lo digo yo, lo dicen especialistas del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que antes no era normal, pues serán los pesticidas y los madurantes que le echan encima a la población y que se van a almacenar en el riñón y que después se encuentran en un sistema de salud nada o poca ayuda. Bueno, usted ha tocado muchos temas, no voy a entrar en todos ellos, simplemente decir que yo, bueno, desconozco esta situación de las carreteras que usted menciona, no había hecho nunca esa relación entre los camiones, pero está claro que el transporte como cualquier otra actividad económica tiene que estar regulado de forma racional, con lo cual está claro que tiene sentido que el Estado pueda reglamentar ese tipo de cosas y que existan, como decíamos antes, unos diálogos con los productores para ver cuáles son las necesidades. Probablemente los que exportan esas grandes cantidades dirán, bueno, es que en ese momento cuando está la zafra tengo que movilizar esas cantidades, no puedo dejarlas ahí en el camino.
Entonces, yo creo que sobre el tema que usted menciona de corrupción, CICIG, fiscal, hay que tener en cuenta, nosotros, como usted sabe, la Unión Europea es el primer contribuyente a CICIG, somos los primeros donantes y apoyamos mucho ese esfuerzo. Yo creo que la gran mayoría de los guatemaltecos también lo apoyan. La razón por la cual nació CICIG fue, si usted recuerda, en el año 2007, era luchar contra redes de impunidad en el país. Entonces, grupos clandestinos. Fue una solicitud, grupos clandestinos que cometían, bueno, que esos grupos clandestinos que sabemos que ahondan sus raíces en el conflicto armado y que después siguieron manteniéndose activos y todavía los van desmantelando. Ese es el propósito inicial de CICIG y el propósito central. Y CICIG está haciendo una gran labor y la Fiscalía General también está haciendo una gran labor actualmente. Claro, los casos son muchos y claro, eso requiere una enorme cantidad de trabajo para poder llegar a una conclusión que, por cierto, es competencia de la justicia guatemalteca y así la cosa seguirá. Ahora, claro que hay sectores de la sociedad, como usted también mencionó. Dice que es para combatir cualquier manifestación de fuerza ilegal de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad. Sí, lo que pasa es que eso se fue viendo, que esos grupos de seguridad que durante el conflicto armado se dedicaban a determinadas actividades, después se reconvirtieron a hacer otras cosas. Y de hecho es muy interesante ver cómo algunos mecanismos que existían desde los años del conflicto han seguido reproduciéndose hasta muy recientemente con los casos actualmente abiertos. Entonces, ese es el propósito de CICIG. Yo no creo que podamos cargarle a CICIG todos los temas pendientes de Guatemala, porque es que el CICIG también tiene unos recursos limitados y está enfocada en eso. Es muy importante que llegue a resultados fehacientes. Yo creo que los resultados ya están, pero ahora esos resultados lo tiene que materializar la Justicia Nacional. Y al final el resultado va a ser positivo para todos, porque al final del proceso la Justicia Nacional va a ser más capacitada para enfrentarse a todos los temas que acechan a Guatemala, incluyendo los que usted menciona. Yo creo que no podemos cargar a CICIG de los delitos ambientales, de esos otros temas, porque realmente sería alejarse mucho del propósito inicial. Y yo creo que es algo que con el tiempo, la maduración del país lo va a traer. Y se va a conseguir. Yo creo que estamos ante unos cambios. Claro, después uno que siempre tiene que mirar al vaso si está medio vacío, medio lleno. Yo creo que hay grandes expectativas en la ciudadanía guatemalteca, sobre todo después de 2015. Hay que dejar un poco de tiempo que las cosas avancen. Yo creo que lo importante es la conciencia ciudadana. En la medida en la cual la conciencia ciudadana vaya aumentando, va a ser cada vez más difícil mantener zonas de sombra protegidas del monitoreo, de la vigilancia de la sociedad. Claro, es una batalla compleja, hace falta mucho espíritu de sacrificio. Usted mencionó el tema de la criminalización, pues es un tema complejo, es un tema muy complejo y desde luego la situación no es ideal. No me compete a mí como embajador en meterme exactamente en evaluar eso, pero sí tenemos la idea que no siempre se usa del arma judicial de la forma mejor posible. Pero, bueno, esa es la gran batalla, de fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? En eso estamos, por eso apoyamos a CICIG hace más de 10 años ya, y seguiremos apoyando unos años más, pero sobre todo ayer en La Libertad Petén estuvimos inaugurando un centro integrado de justicia, donde por primera vez en ese municipio, que es un municipio, no sabía yo que era tan grande, es un municipio tan grande como algunos países que tenemos en Europa, que llega hasta la frontera con México, 150 kilómetros de extensión. Y es un municipio en el cual ahora por primera vez los ciudadanos van a tener en un mismo lugar un centro integrado de justicia con todos la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los jueces, el INACIF. Es un esfuerzo que hacemos para eso. Eso es ayer, mire, ¿sí? Ustedes son muy rápidos, como ve. Yo bromeé un poco que decían que hacía calor, efectivamente hacía bastante calor, como ve. Estábamos ahí con el presidente de la Corte entregando este tribunal. Y bueno, eso
también es fortalecer la justicia. O sea, no podemos solamente apoyar al CICIG en su esfuerzo investigativo, tenemos que apoyar al fortalecimiento del sistema judicial. Necesitamos llegar a un país donde el Estado y el sistema de justicia esté presente en todos los municipios, que los ciudadanos tengan confianza de que pueden ir. Es muy simple, si usted visita la oficina del juez hoy en día en ese municipio, lo sé porque fuimos a verlo, está en una casa alquilada que no reúne las condiciones de seguridad. Si en caso, imagínese que estuviera ahí un traficante detenido, si estuviera un delincuente con apoyos, podría pasar cualquier cosa ahí. Ahora vamos a un tribunal con otras medidas de seguridad, otras instalaciones. Eso va a dar más confianza a la población para acudir. ¿En qué apoyaron ustedes como Unión Europea en eso? Eso le construimos el edificio, lo equipamos. Un esfuerzo de 700.000 euros. Y bueno, ayer se inauguró y... Bueno, les dije, hacía bastante calor y me habían avisado que haría calor, pero efectivamente lo hacía, pero vamos, al mismo tiempo yo dije, bueno, que me hubiera quedado muy decepcionado si llego ahí y hace frío, ¿no? Me dice que hace calor, por lo menos que haga calor. Pero vamos, quiero decir que el esfuerzo de apoyo a la justicia no es un esfuerzo peregrino y sobre todo, una cosa que repito casi todos los días en Guatemala, apoyar al sistema de justicia, al fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de la comunidad internacional no significa interferir. No hay interferencia ninguna. Sí, yo sé. Es apoyar el normal desarrollo de una estructura de garantía para los ciudadanos. Y al final del proceso, en realidad, van a ganar todos de ello, porque todos somos... Es la elección de los países que llamamos desarrollados. Aunque a mí el término, a mí no me gusta mucho hablar de países desarrollados o no desarrollados, porque... ¿Y los menos desarrollados? No, es que no me gusta el concepto ese, porque nosotros sabemos perfectamente como países desarrollados que tenemos muchísimos problemas y que no los hemos resuelto todavía y muchos de los ciudadanos están enfadados con las autoridades públicas, por lo cual es un ejercicio permanente. Es como un famoso autor italiano que decía, una obra suya, decía, los exámenes nunca terminan. La vida es así y la vida pública es así. Nunca estaremos en una situación de decir todo lo tenemos bien. Pero tenemos que estar constantemente en ese esfuerzo. Entonces, apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, apoyar el acceso a la justicia de los ciudadanos, apoyar el conocimiento entre los ciudadanos de sus derechos, al final redunda en un beneficio para todos. Porque todos vivimos mejor en un mundo en el cual seamos conscientes de nuestros derechos y todos vivimos mejor en el mundo en el cual la justicia esté ahí y se sepa que es una justicia transparente, que es una justicia justa, que va a llegar allá donde tenga que llegar. Eso es un objetivo que nosotros como europeos no hemos alcanzado todavía. Quizás estemos más adelante en el camino, pero es totalmente normal que las experiencias que nosotros hemos hecho, los errores que hemos hecho, las dificultades que hemos enfrentado, sean objeto de una cooperación donde podamos decir, mire, un juez de Italia, mi país, usted sabe que Italia hemos tenido un gran problema durante muchos años que se llama la mafia, que se llama el crimen organizado. Se llama la Cosa Nostra. Cosa Nostra. Pues no hay ningún orgullo en haber tenido eso y no la hemos derrotado todavía, pero la hemos debilitado mucho. ¿Y cómo la hemos debilitado? En los años 90, yo recuerdo, era más joven que ahora, en los años 90 la mafia mató a muchos de los jueces. ¿Por qué mató a los jueces? Porque esos jueces estaban llegando a desenmascarar su poder. ¿Y cuál era su poder? La corrupción política. Controlar las instituciones del Estado mediante agentes y mediante corrupción. Esos jueces lo descubrieron, fueron descubriendo los mecanismos, los mataron. Pero ¿qué pasó después de haber matado a esos jueces? Que la enseñanza de esos jueces se volvió, la asumieron los ciudadanos, las calles las tomaron los jóvenes manifestaron en favor de los jueces, los jóvenes, la población. Y entonces se empezó a no aceptar una serie de comportamientos que en ciertas partes del país eran normales, hasta los años 80. Hasta los años 90, hasta que el juez Falcón, el juez Borsellino nos sacrificaron su vida en ello, se consideraba normal en ciertas partes de nuestro país, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Italia, se consideraba normal que las bandas criminales pudieran extorsionar a los comerciantes y pagarle la protección, cosa que pasa en Centroamérica. Y la gente tenía miedo, porque ¿qué hacían esas bandas? ¿Qué hacían los mafiosos? Si tú no pagabas, te quemaban la tienda. Y entonces ya te habían destruido tu modo de vida. Entonces la gente tenía miedo.
a partir del esfuerzo investigativo de estos jueces, de poner en la cárcel a los jefes criminales, de enseñar sus métodos, pues la gente tomó el valor de decir nunca más, salir a la calle y denunciar quién te está extorsionando. Y ahora la extorsión no ha desaparecido por completo, pero ya las mafias no tienen ese poder. Entonces, en eso, tiene sentido que los jueces italianos que durante 20, 30 años han trabajado han desarrollado esa capacidad, trabajen con sus homólogos del resto del mundo para ver, mira, nosotros lo hicimos así, tomamos estas medidas para evitar el poder de los mafiosos. ¿No será interesante ver cómo lo hicimos nosotros? Y por eso Italia está muy activa en esto. Yo creo que no somos orgullosos desde luego no estamos nada orgullosos del fenómeno, pero sí estamos orgullosos de la respuesta al fenómeno. Y creo que quien diga que la cooperación internacional en eso es interferencia, no puede estar de buena fe. Porque la cooperación internacional es eso, es una ayuda, es la única forma de que todos juntos nos enfrentemos a los males que son comunes, porque en todos nuestros países existen problemas, pero el valor de enfrentarlos es algo que tiene que unir las personas de buena voluntad en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, quien habla de interferencia, yo no creo que esté hablando realmente en total sinceridad, porque decir que cooperar contra redes criminales no es bueno, pues no es. Es muy bueno, es necesario y es la única forma de poder desmantelar los intereses ocultos que reducen el margen de democracia, de libertad y de Estado de Derecho en todos nuestros países. Muy bien. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a usted. Yo estoy muy honrada y yo solo termino pidiéndole un SOS por las poblaciones que vienen aquí semana tras semana a ver en Beacanal una ventana de un canal del pueblo en donde yo le podría dar copia de todas las denuncias, donde no son escuchados, son criminalizados y todavía el sector justicia de nuestro país no toma en cuenta este tipo de denuncias, que es una realidad. Son desplazados, el convenio 169 de la OIT es imposible llevarlo a cabo porque hacen mil marujas con tal de que eso no sea una realidad, pese a que lo firmamos, ¿verdad? Somos parte de ese convenio de la OIT de Naciones Unidas, pero creo yo que el esfuerzo también sí debe ir mucho más hacia eso. Comenzamos nuestra plática con el cambio climático y el Acuerdo de París, ¿verdad? En donde pudimos hablar de todo, pero ahora necesitamos que ese acuerdo, o que solo uno se salió, o al menos 3 y el resto están, sea una realidad, porque ese es el verdadero fenómeno que hace migrar a las poblaciones del país. Y en el norte ya aprobaron en el Senado 1000 y pico de no sé cuántos billones o trillones de dólares para hacer el muro, y entonces tenemos que ver cómo resolvemos los problemas acá, para que todos los guatemaltecos se queden acá. O si nos dan espacio en Europa, nos vamos a Europa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, gracias amigos televidentes. Sigan en sintonía, nos vemos el día lunes.